Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Seguimos contando del Maestro hacia Shavuot. Estamos en el Shabbat número 5. El Shabbat que sería el antepenúltimo Shabbat. Estuvimos hablando en el Shabbat anterior sobre ese encuentro del Mesías con Kefas. Y seguimos hablando de nuestro Maestro y de los eventos que ocurrieron después de su resurrección, porque aparte de que son las pisadas que nosotros estamos siguiendo, es de quien a nosotros nos alegra más, nos satisface más hablar, ya que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Rey, Él es el autor y consumador de la fe. Él es a quien nosotros tenemos nuestra mirada puesta. Él es a quien el Padre puso como piedra angular. Él es aquel en el cual el Padre puso todo por estrado de sus pies, o lo puso debajo de sus pies, todo lo sujetó a Él. Él es quien está a la diestra del Padre, hasta que el último enemigo sea derrotado, o sea, la muerte. Así que siguiendo o seguimos contando sobre el Maestro hacia Shavuot, es que en cada Shabbat estamos contando los eventos que el Mesías, o que están relatados del Mesías Yeshua, luego de su resurrección, que fueron eventos que ocurrieron previos a ese día o a esa semana número 7 después de Pesaj, y es a la que el día siguiente se conoce como Shavuot o Pentecostés. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que aparece en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 dice de la siguiente manera este evento. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trajeron las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron y no hallaron el cuerpo del Adón Yeshua. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea inmolado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María de Magdala, y Juana, y María, madre de Jacob, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los Sheliahim. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Kefa, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos. Y aquí estamos hablando de lo que estuvimos hablando del camino de Emaús. Pero hasta el capítulo 12, vemos cómo hay un evento en donde se
protagoniza específicamente por la emuná, por la fe, por el compromiso de ciertas damas, de ciertas mujeres, en donde ellas fueron a coger el cuerpo y a embalsamarlo o a echarle lomas que mantuvieran el cuerpo no con una transformación de que empiece a coger ese olor tan fuerte que hiede, sino que se mantuviera preservando su cuerpo y su olor natural. Sin embargo, se encontraron con una situación en donde nosotros hasta el día de hoy vemos que así es que mayormente casi culminan casi las películas, o es una de las escenas más llamativas en donde dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? De eso se han sacado canciones, se han sacado temas, se han sacado películas específicamente como para enfocar mayormente a lo que es la resurrección. Y es importante entender esto porque si bien nosotros entendemos que el Mesías murió y resucitó, tenemos que entender la importancia de esa resurrección, ya que aún los Sheliachim o los apóstoles nos enseñan que basado en esa resurrección fue que Él nos pudo redimir. Basado en que Él resucitó, es que Él venció a aquel a quien tenía el imperio de la muerte. Aquel el que nos podía, o hasta ese momento podía retener a aquellos que dormían. Sin embargo, por la resurrección del Mesías Yeshua, el Mesías ahora tiene el poder y la autoridad para darle vida eterna y salvar de ese lapso de retención para llevarlos a una transformación de vida eterna según lo que enseñan los apóstoles. ¿Y qué nosotros podemos estar analizando y aprendiendo de este quinto Shabbat y de este relato que aparece no solamente en Lucas, sino también en Matillá o en Mateos capítulo 28 también aparece este relato? Aparece el relato en donde en Mateo aparecen otros añadiduras, ¿verdad? Otras escenas. Una escena en donde cuando dice en Mateo capítulo 28, verso 7, que dice, por lo menos desde el verso 6, que dice: no está aquí porque ha resucitado tal como dijo, vengan a ver el lugar donde estaba puesto. Vayan enseguida y digan a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos y sepan que Él va delante de ustedes a Galil. Allí lo verán, miren que se los he dicho. Y dice: y entonces ellas salieron deprisa del sepulcro con temor, pero con mucho gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero sucedió que Yeshua les salió al encuentro y les dijo: Shalom. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y les rindieron homenaje. Entonces Yeshua les dijo: no teman, vayan a dar la noticia a mis hermanos, para que vayan a Galil, y allí me verán. Mientras ellas iban de camino, sucedió que algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes sobre todas las cosas que habían sucedido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero se le dieron a los soldados, diciendo: digan sus discípulos vinieron de noche y se los robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros les persuadiremos y le evitaremos problemas a ustedes. De modo que ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y ese rumor se ha difundido entre los Yahudí hasta el día de hoy. Pero dice que los 11 se fueron a Galil, al monte que Yehoshua les había señalado, y cuando lo vieron se postraron a sus pies, aunque algunos tenían duda. Yeshua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Vayan y enséñenles a guardar todas estas cosas que yo les he mandado por siempre.
Si contextualizamos esto con lo que aparece en Lucas, nos vamos a dar cuenta de que este evento de la resurrección del Mesías Yeshua trajo circunstancias extraordinarias donde causó que los discípulos del Mesías creyeran en él, que se acordaran de las profecías y de las palabras que él les había enseñado, y que también trajo una evidencia aún a aquellos que no creían. Sin embargo, vemos la tristeza que lamentablemente decidieron ellos seguir empecinados en no creer y en no darle validez a lo que evidentemente le habían contado. Estos sacerdotes, en vez de creer y analizar realmente lo que le habían contado estos guardias, decidieron buscar una manera de callar, buscaron una manera de ellos tapar lo sucedido. Y en este quinto Shabbat, nosotros debemos seguir contando de nuestro Maestro hacia Shavuot con el gozo y con la alegría de que le estamos sirviendo, de que tenemos nuestra fe, nuestra confianza en alguien que está vivo, en alguien que venció para darnos a nosotros la victoria, en alguien que fue más allá de lo que nosotros podíamos imaginar y fue dar su vida para el rescate de nosotros. En alguien que padeció, en alguien que sufrió, en alguien que se mantuvo firme en todas las tentaciones que se le presentaron, porque tenía puesta la mirada en obedecer al Padre y en el galardón que iba a recibir por haber hecho semejante misión. Este quinto Shabbat nos enseña que nos estamos acercando hacia Shavuot, que nos estamos acercando hacia ese evento en donde nosotros lo conocemos como, se podría decir, el principio de las buenas nuevas llevadas hacia toda la humanidad. El principio del mensaje de un hombre llamado Kefas, que más adelante vamos a estar analizando. En el video que toque de el día de Shavuot vamos a estar hablando de ese evento. Pero en este quinto Shabbat vemos cómo nosotros estamos mirando hacia ese momento, hacia ese gozo, hacia esa circunstancia donde se cumplen profecías también. Y ese debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe ser, ¿realmente creemos en lo que decimos creer? ¿Realmente nosotros estamos creyendo que el Mesías Yeshua va a venir y va a redimir a su pueblo? ¿Creemos en ese momento en el cual el Mesías se va a aparecer con poder para hacer juicio a las naciones y a nosotros nos va a decir: vengan, pueblo mío, vengan, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? ¿Realmente lo estamos creyendo? Estamos velando en todo momento para que Él nos encuentre, como dice la Escritura, o de una manera simbólica en la parábola, con aceite en nuestra lámpara. ¿Realmente lo creemos o los afanes de la vida nos están llevando a ver ese evento cada vez más lejos, a verlo cada vez más imposible o verlo cada vez más distanciado y como que no es para nuestra generación? Aquí estas mujeres dieron una enseñanza extraordinaria de que tal vez ellas eran las que estaban encargadas para hacer esa labor de llevar especies y aromas a los sepulcros. Pero debido a ese empeño, debido a esa función, debido a esa labor que hacían y que quisieron hacer con su maestro y con su rabí, no se dieron por vencidas. Ellas no dijeron: ya está muerto, ya para qué.
¿para qué voy a yo llevarle especias si ya se murieron nuestras esperanzas? Si me ven echándole especias, lo más seguro me voy a buscar problemas. Ellas no, ellas dijeron, este es nuestro maestro, este hombre lo que hizo por nosotros es algo que no podemos pagar y yo voy a llevarle un poquito de lo mucho que él me dio. Debido a eso recibieron una recompensa de ser las primeras en ver al Mesías resucitado. Pero las primeras en experimentar realmente lo sucedido. Tal vez puedas estar diciendo, pero ¿por qué no hablaste de esto en el primer Shabbat que fue donde realmente sucedió eso? Lo traje en el quinto Shabbat porque entiendo que esto está bien cercano a lo sucedido en Shavuot. Esta situación en donde ellas entendieron la profecía, que ellas entendieron que lo que el Mesías les había enseñado era lo que realmente vivieron, experimentaron. Es lo que nos enseña a nosotros que no podemos perder las esperanzas, que nosotros tenemos que seguir firmes, esperando la redención que se acerca y sabiendo que nosotros podemos ser la generación que experimente la venida de nuestro don. Que nosotros podemos ser esa generación que experimente el cumplimiento de esas profecías. Y que no seamos como esos sacerdotes que a pesar de ver los eventos, a pesar de que se lo contaron los mismos guardias, decidieron seguir su camino y no creer en lo que tenían como evidencia. Decidieron aún pagar, decidieron aún decir que mintieran con tal de no reconocer aquel al que habían caminado por en medio de ellos, y ellos mismos decidieron matarle. Ni aun cuando el Mesías resucitó, ellos decidieron creer. Mi anhelo y mi deseo en este quinto Shabbat, contando del Maestro hacia Shavuot, es que nosotros podamos vernos así, podamos vernos como estas mujeres, con valentía, con perseverancia, tal vez con un poco de temor, pero seguras y seguros de que las profecías que se hablaron del Mesías no solamente se cumplieron, sino que las que faltan, que es la venida del Mesías, que está profetizada, también se va a cumplir. Que puede ser en cualquier momento. Y que nosotros nos encontremos así como esas mujeres tratando de honrar al Mesías, porque eso es lo que estaban buscando estas mujeres. Buscando honrar al Mesías aún en su muerte, llevándole aromas, especies aromáticas. Que nosotros seamos hallados tratando de honrar al Mesías con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro hablar, con todo lo que hacemos. Así que, ¿qué más puedo yo añadir a esto? Sino el deseo que de cada uno de nosotros podamos analizar y estar firmes en aquello que hemos creído. Que nos preguntemos realmente, ¿acaso estoy creyendo lo que digo que creo? ¿Mis acciones están demostrando que lo que digo que creo es lo que creo? Estas mujeres nos han dado una cátedra, como decimos en Puerto Rico, un ejemplo extraordinario de lo que es creer en las evidencias y en las profecías. Shalom, Ubrajá, Lecolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.